Cordial saludo, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con la la tercera parte de esta serie de videos contando la web conference. Ahora a continuación voy a explicar la parte correspondiente al tema de balances de materia cuando ocurre reacción química. ¿Mm? Bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, este tipo de procesos son el centro del proceso productivo y de muchos procesos que ocurren en la naturaleza. A partir de estos balances se puede optimizar, ¿sí? Se puede optimizar ampliamente las condiciones de un proceso, los costos de operación, eh, en general muchos parámetros que intervienen en los procesos que pueden llegar a ser de nuestro interés durante el ejercicio profesional. Bueno, eh, cuando analizamos balances de materia donde interviene reacción química, es muy importante la parte de balances por componente. Casi siempre a partir de estos balances por componente es de donde podremos obtener ecuaciones que nos lleven a la solución de nuestro sistema. También es importante que haya una comprensión completa desde el punto de vista químico, es decir, que podamos establecer la ecuación de la reacción química que está ocurriendo en el proceso para saber la estequiometría que, que lleva a esa reacción química que interviene en ese proceso, porque esto es lo que nos permite, esto va a ser necesario conocerlo para poder, culminar con éxito nuestro balance de materia con reacción. Es importante eh, entender que el principio de conservación de la materia se mantiene, ¿sí? La masa, es decir, la masa total del sistema permanece constante, ¿sí? En pocas palabras, ese es el mismo principio de conservación de la materia, pero las moles totales en el sistema no permanecen constantes. Por eso no existe un principio de conservación de las moles. Es decir, si yo tengo eh, como ejemplo una mol de hidrógeno. eh, una mol de hidrógeno. Una ecuación química, la ecuación química para producir agua, ¿sí? Hidrógeno más oxígeno para producir agua, ¿sí? Nosotros podríamos decir que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno producen 2 moles de agua, ¿sí? 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno producen 2 moles de agua. Si ustedes se dan cuenta, en esa reacción que no puse en la presentación, vamos a tener 3 moles que entran, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y 2 que salen, ¿sí? Ahí va a haber conservación de la materia, porque van a haber 4 hidrógenos que entran, 4 hidrógenos que salen, y 2 oxígenos que entran y 2 oxígenos que salen. Si ustedes escriben la ecuación, quizás lo podrán entender con mayor facilidad. Pero las moles no se conservan, entran 3 y salen 2, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir algunas veces, dependiendo del caso, ¿sí? Algunas veces coincidencialmente puede pasar que las moles que entran van a ser igual a las que salen, pero no es un principio general, es decir, no siempre se cumple. ¿Listo? Y algo importante también en este tipo de balances con reacción química es que va a aparecer un término de velocidad de reacción que lo vamos a tener en cuenta para todos los análisis que hagamos. Entonces, en general existen dos tipos de procesos en sistemas donde ocurre reacción química. El primer proceso es el proceso con derivación de reactivos, que básicamente, ¿qué significa? Es decir, que la corriente de alimentación se va a dividir en dos corrientes paralelas. Una que entra al reactor
y otra que va a ser paralela, que no entra al reactor y lo que va a hacer es mezclarse con los reactivos que salen o que se obtuvo con los productos, perdón, a mezclarse con los productos que salen del reactor. ¿Mm? Este tipo de procesos con derivación de reactivos se suelen presentar en sistemas en los que se busca que la concentración de los productos sea más uniforme y también en procesos en los que pues el tamaño de los equipos no es muy grande, por tanto por ejemplo el tamaño del reactor, por tanto la cantidad de reactivos que va a ingresar no puede ser tan alta, ¿sí? Y entonces se busca que la concentración de salida del producto sea uniforme. Eso va a tener unas ventajas dependiendo del proceso químico que esté ocurriendo. O bueno, de hecho, en el proceso que se esté trabajando. El otro proceso es un proceso con recirculación de productos. En este caso, pues lo que tenemos es una corriente de alimentación, ¿sí? Que entra al reactor y del reactor van a salir una serie de productos que van a estar mezclados con parte del reactivo, ¿sí? Y entonces se usa un separador para separar los reactivos que no reaccionaron en el proceso y recircularlos para volverlos a alimentar hacia el reactor. Este tipo de proceso pues tiene como objetivo pues favorecer el rendimiento del proceso o aumentar, ¿sí? el rendimiento del proceso para que, bueno, se disminuya un poco la cantidad de reactivos que se consumen y bueno, obviamente también favorecer el rendimiento del proceso mediante la obtención de una mayor cantidad de producto. ¿Sí? Bueno, para estos dos tipos de proceso hay algo que ustedes van a poder encontrar en algunos ejercicios que es algo conocido como la relación de derivación o la relación de recirculado, que básicamente es la fracción o el cociente entre la cantidad de material que se derivó, en este caso, digamos en los procesos con derivación, la cantidad de material que se deriva sobre la cantidad total que está iniciando o que se está alimentando al proceso. ¿Sí? Lo mismo, bueno, algo similar en el proceso de recirculación. La relación de recirculado va a ser básicamente la fracción que se recircula, ¿sí? Es decir, la que se separa en este punto, eh, sobre la cantidad que está entrando al inicio del proceso. ¿Mm? Eso es la relación de recirculado y la relación de derivación. Bueno, entonces a diferencia de los procesos en los que no ocurre reacción química, los balances de materia con reacción química, la ecuación no suele ser tan simple. Bueno, sigue siendo sencilla, pero ya no es tan simple. Decimos que recuerden, cuando no había reacción, nosotros decíamos lo que entra es igual a lo que sale o lo que significa también lo que entra menos lo que sale es igual a cero. En este caso, cuando ocurre reacción, vamos a decir que lo que entra menos lo que sale más lo que reacciona es igual a lo que se acumula. Este término acumula suele ser cero cuando analizamos sistemas que están en estado estacionario. ¿Qué significa un sistema en estado estacionario? Básicamente lo que significa es que la cantidad de materia
que está interviniendo en el proceso no cambia con el tiempo. Es decir, por ejemplo, si en un proceso determinado están entrando, no sé, 1000 kilogramos por hora de reactivos, ¿sí? Ese flujo es constante, ¿sí? 1000 kilogramos por hora de reactivos, ¿sí? Si decimos que ya no entran 1000 kilogramos por hora, sino se presenta una variación en la concentración durante esa hora, ¿sí? Ya no podemos decir que son 1000 kilogramos cada hora, sino que esa cantidad, esa masa o incluso los moles que puedan estar entrando cambian en ese intervalo de tiempo. Entonces en ese caso decimos que el estado no está en estado estacionario, ¿sí? Pero cuando la cantidad de materia, ya sean en unidades de masa o en moles, es constante en el tiempo, entonces podemos hablar de sistemas en estado estacionario. Y bueno, es lo que vamos a presentar aquí. Y son los tipos de sistemas que vamos a estudiar en este curso. Así las cosas, pues la ecuación queda que lo que entra menos lo que sale más lo que reacciona es igual a 0. Entonces, bueno, nosotros podemos presentar diversas ecuaciones, tal como las habíamos mostrado anteriormente, solo que con un término adicional. Fíjense, en este caso, cuando hacemos un balance molar, vamos a tener que el flujo a la entrada del componente S menos el flujo a la salida de ese mismo componente más el coeficiente estequiométrico de ese componente S en la ecuación química, donde S va a ser un reactivo y va a reaccionar, ¿sí? Por R, que va a ser la velocidad de reacción de ese proceso, es igual a 0. También lo podemos escribir en términos de balance másico. En vez de flujos molares, ¿sí? Ponemos flujos másicos, entonces el flujo que entra en el componente S menos el flujo que sale del componente S más el coeficiente estequiométrico del componente S por la masa molar o el peso molecular del componente S por la velocidad de reacción R, ¿sí? Va a ser igual a 0. Entonces, bueno, aquí básicamente estoy presentando qué es lo que significa cada una de esas letras en esas ecuaciones, pero ya lo mencioné. Vale resaltar que ese sigma S, que es el coeficiente estequiométrico del componente S, es positivo para los productos y negativo para los reactivos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar los balances de materia con reacción química. ¿Listo? Recuerden que R es un término adicional también que estamos ingresando en nuestro balance, es la velocidad de reacción, la cual vamos a poder expresar en términos de moles por hora, kilogramo mol por hora, libra mol por hora, o simplemente gramos por segundo o kilogramos por hora, ¿sí? Es decir, yo lo puedo expresar en términos de flujos molares o flujos másicos, según pues lo presente el ejercicio y según convenga. Bueno, estas son algunas ecuaciones adicionales para un sistema donde ocurre solo una reacción química. Es decir, tenemos un componente A, digamos, o un componente S que va a reaccionar con otro componente, un componente, por ejemplo, B, para producir un componente C. ¿Sí? Puede que, digamos, A o B estén en exceso, o bueno, más bien, en este caso, si yo presento una ecuación componente S más B produce C, puede que B esté en exceso, es decir, no interviene en la reacción o no importa, porque
no es que no intervenga, sí interviene, pero la cantidad no importa porque el reactivo límite va a ser el componente S. ¿Mm? Ya les explico un poquito más acerca de eso. Entonces, bueno, ecuaciones adicionales cuando hay un balance molar. ¿Mm? Ya recuerden que es para un sistema donde hay solo una única reacción química. Yo puedo llegar a analizar un sistema más complejo donde ocurren distintas reacciones químicas. Entonces el balance de materia va a ser un poquito más complejo, eh, pero el principio es muy similar a lo que presentamos aquí. ¿Sí? Solo va a tener algunos sumatorios adicionales aquí debido a que van a haber más reacciones químicas en los otros componentes que intervengan. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es lo mismo que yo había dicho, flujo molar que entra, o flujo molar. Esto es para un sistema como el que presento aquí en la parte inferior. Una corriente de entrada 1 reacciona y una corriente de salida que llamamos 2. ¿Sí? Entonces lo mismo, la ecuación va a ser el flujo molar a la entrada, es decir, flujo molar en 1 menos el flujo molar en 2, más R, que es la velocidad de reacción en ese proceso, por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes que intervienen en esa reacción química. Y eso debe ser igual a 0. ¿Sí? Eso también lo puedo expresar en términos de flujos másicos, es decir, un balance másico que establezco. Y bueno, es lo mismo que les estoy diciendo, solo que en la ecuación aparece el, el término de masa molar de ese componente S. O sea que básicamente lo que voy a hacer es la sumatoria del producto de las masas molares del componente S por el coeficiente estequiométrico de S. ¿Sí? Si yo tengo varios compuestos, va a ser, supongamos, A más B para producir C más D. Entonces, masa molar del componente A por el coeficiente estequiométrico del componente A más la masa molar del componente B por el coeficiente estequiométrico del componente B. Y así, ¿sí? Sucesivamente. Con reactivos y productos. Solo que recuerden, tal como ya lo mencioné anteriormente, el coeficiente estequiométrico es positivo para los productos y negativo para los reactivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y bueno, estas son otras ecuaciones, ya digamos, más específicas cuando hacemos un balance por componente. Recuerden que estos son balances generales los que presenté aquí, ¿sí? Y aquí ya balance por componente en términos de flujo molar y en términos de flujos másicos, pero bueno, el sentido es el mismo, como ya se los he mencionado. Esto, esta ecuación que presento aquí es el grado de conversión, dependiendo, digamos, de la reacción que esté ocurriendo. Por ejemplo, recuerden, puede ocurrir una reacción química y les dice es el reactivo A, tiene o se convierte o reacciona un 60%, ¿sí? Entonces, esa es lo que se refiere a la conversión, que ya voy a explicar a continuación. Recuerden, esto es sigma S, es coeficiente estequiométrico por la velocidad de reacción sobre el flujo molar de ese componente S a la entrada. ¿Sí? Para analizar eso, aquí estaríamos analizando la conversión o el grado de conversión de ese componente S. Y lo mismo pues para si lo analizáramos en términos de flujos másicos. ¿Sí? Solo que, como ya dije, interviene el término de masa molar. Entonces, les recuerdo, la conversión se define, bueno, la conversión se define comúnmente como la razón, bueno, como la fracción de reactivo que se consume durante la reacción. Era básicamente lo que ya les había dicho, ¿sí?
Entonces esta conversión, ¿sí?, la podemos expresar en diversas maneras, como ya les mostré en la ecuación anterior aquí, ¿sí? Pero también la podemos expresar de esta manera. La cantidad de reactivo S que reacciona sobre la cantidad de reactivo S que entró al inicio del proceso. Esa es una manera en la que yo puedo expresar la conversión de S. También la puedo expresar básicamente como la cantidad de S que entra, flujo molar que entra de S, menos el flujo molar que entra que sale, de S que sale. Fíjense que aquí, en este caso, lo que sale, el flujo molar de S que sale, es la cantidad de S que no reaccionó, ¿sí? Por eso, cuando hacemos esta resta, me va a estar diciendo básicamente la cantidad que reaccionó al hacer la resta, ¿sí? Lo que entra menos lo que sale, es lo que reaccionó de S. Sobre el flujo molar de S a la entrada, o lo que entra, ¿sí? Y bueno, esto también lo podemos expresar en términos de flujos másicos, que bueno, no me voy a detener mucho aquí. Lo mismo, ustedes pueden, bueno, estas son ecuaciones adicionales, ya saben, flujo molar de S a la entrada por la conversión de S, ¿sí?, va a ser igual a esta resta, ¿sí? El flujo molar de S que entra menos el flujo molar de S que sale. Eso básicamente lo que les está diciendo es la cantidad de S que está reaccionando en el proceso. Bueno, y bueno, lo mismo el balance molar para el componente S. Es simplemente que ustedes se detallen en las ecuaciones, lo que significa, para que puedan hacer un buen uso de ellas. Fíjense aquí esta ecuación inferior en la parte izquierda. Aquí les presento la forma en la que ustedes pueden calcular la velocidad de reacción en el proceso que estemos estudiando. Va a ser el flujo molar de S que entra por la conversión de S sobre el coeficiente estequiométrico de S, negativo, menos el coeficiente estequiométrico de S, ¿sí? Eso también lo pueden calcular, esa velocidad de reacción, si tienen flujos másicos. El flujo másico que entra de S por la conversión de S sobre el producto entre el coeficiente estequiométrico y la masa molar de S. Bueno, reactivo límite. El reactivo límite es un concepto que seguramente ustedes ya lo han escuchado en su química básica. Es un concepto muy importante porque se refiere a la cantidad de reactivo que limita la reacción, o al reactivo que limita la reacción. Cuando yo tengo una reacción, digamos, de entre A y B para producir C, si la cantidad de A y de B se encuentran en cantidades estequiométricas, eso significa que ambos se van a consumir en su totalidad para producir C, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo un exceso, por ejemplo, de A y muy poquito de B, pues eso significa que la reacción entre A y B va a transcurrir hasta que B se acabe, ¿sí? Una vez B se acabe, pues va a quedar solo A, y esa A no va a poder seguir reaccionando, y entonces la reacción paró ahí. Y entonces, bueno, el reactivo límite, ustedes lo van a poder calcular de esta manera. Simplemente cogen y dividen el flujo molar de ese componente S a la entrada sobre su coeficiente estequiométrico, es decir, teniendo en cuenta la reacción química. Recuerden que es ese coeficiente estequiométrico de reactivo, o sea, es negativo. Hacen eso, esa fracción. Y el que les dé más poquito, supongamos, si no estuviéramos analizando aquí S, sino el reactivo A y el reactivo B, para la reacción que les puse de A más B produce C. Entonces ustedes van a coger el flujo molar de entrada del componente A sobre su coeficiente estequiométrico y el flujo molar de entrada del componente B sobre su coeficiente estequiométrico. El que les dé más poquito,
eso significa que ese será el reactivo límite. Entonces esa es la forma con la que ustedes pueden calcular el reactivo límite en una reacción química. Bueno, bueno, estos dos procesos ya discutimos. Simplemente quiero analizar algunas cositas adicionales. En estos dos tipos de proceso, uno puede llegar a analizar la conversión global o la conversión por pasos, dependiendo del proceso que esté estudiando. Entonces, la conversión global, si ustedes se dan cuenta aquí, va a ser el flujo molar del componente S digamos, en la corriente 1, que va a ser, digamos, a la entrada, flujo molar del componente S, menos el flujo molar del componente S a la salida, ¿sí? Aquí llamamos la corriente 4, ¿sí? Y eso todo dividido sobre el flujo molar del componente S en la corriente de entrada, es decir, en 1. Y ese va a ser la conversión o el grado de conversión del componente S en forma global, es decir, en todo el proceso, ¿sí? De esa forma podemos hallar la conversión global del componente S. También puedo hallar la conversión global, no, la conversión por pasos para ese componente S. Es decir, si yo solo, por ejemplo, analizo el paso aquí de reacción, va a ser el flujo molar de entrada del componente S en la corriente 2, ¿sí? Menos el flujo molar de salida aquí del reactor de ese componente S sobre el flujo molar de entrada aquí en la corriente del reactor. Aquí lo ponen flujo molar de S, la corriente 2. Así ustedes mismos podrían establecer las ecuaciones para el proceso con derivación. ¿Sí? Eso se los dejo de tarea para que ustedes traten de hacerlo por ustedes mismos. ¿Listo? Bueno. Continuamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio demostrativo para que puedan ver cómo es que se pueden usar las ecuaciones. En un caso, pues las diversas ecuaciones y los diversos balances, cómo se podían establecer para un proceso en particular. Bueno, entonces miremos este ejemplo. Para el siguiente diagrama, que está constituido por una entrada, una salida y una reacción química, plantee las ecuaciones para. Entonces, primero, el balance molar general para flujos totales y flujos parciales. B. El balance molar por componente para determinar flujos parciales. C. El balance molar por componente para determinar composiciones o fracciones molares, dependiendo. D. Las composiciones de la corriente de salida en un las composiciones de la corriente de salida en función de los flujos. Aquí está hay un error de edición. Bueno, en función de los flujos, en función de los flujos parciales. Eso hay un error. Ahí era flujos parciales. ¿Listo? Y la conversión, considerando que la sustancia A es el reactivo límite. ¿Listo? Bueno, este es el ejercicio y vamos a ver. Entonces recuerden, la parte A, el balance molar general para flujos totales y flujos parciales. Entonces, si ustedes miran, recuerden, vamos a asumir que el componente A es el reactivo límite, ¿cierto? Y tenemos un sistema donde está el componente A que reacciona con el componente B, entran por esta corriente,
ocurre la reacción y va a salir el producto C y el producto D y un poco de A y de B. Tal como lo está mostrando nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Y la ecuación química va a ser simplemente A más B produce C más D. Listo. Entonces, la ecuación general la podemos establecer, o sea, para flujos totales se puede establecer de la siguiente manera, o sea, para flujos totales, es decir, no discriminamos de si es para A o si es para B. Nos dice que el flujo molar en la corriente 1 menos el flujo molar en la corriente 2 más la velocidad de reacción, ¿sí?, por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los componentes que intervienen es igual a 0. Entonces, reescribimos esa ecuación reemplazando en los valores que conozcamos. Fíjense que la ecuación A más B produce C más D, ¿cuáles son sus coeficientes estequiométricos? 1 en cada uno. Para este ejemplo, pues es 1. No siempre va a ser así. O sea, esto se puede leer como un mol de A más un mol de B produce un mol de C más un mol de D. ¿Sí? Tal cual está escrita la ecuación. Listo, entonces al reemplazar lo mismo, flujo molar de entrada en la corriente 1 menos el flujo molar en la corriente 2, que es la salida, más la velocidad de reacción R por los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pero recuerden que lo que yo les dije, el coeficiente estequiométrico de los productos va a ser positivo, por eso ponen más 1 y más 1, y los coeficientes estequiométricos de los reactivos son negativos, entonces por eso es que ponemos menos 1 y menos 1. Si nosotros hacemos esta suma, lo que está en este paréntesis, eso nos da 0, y ese 0 lo multiplicamos por la velocidad de reacción, nos va a dar 0, y entonces básicamente vamos a poder decir, para este caso particular, que el flujo molar que entra es igual al flujo molar que sale. Esta sería la ecuación general, ¿sí?, o el balance general para los flujos totales o flujos totales. ¿Listo? Bueno, ahora, ecuación general para flujos parciales. ¿Sí? Esto, bueno, va a ser un poquito más complicado entenderlo porque estoy metiendo los componentes, pero tampoco es muy difícil. Fíjense, el flujo molar de la corriente 1 del componente A, ¿sí? Es el flujo molar a la entrada del componente A más el flujo molar a la entrada del componente B. ¿Sí? Eso es lo único que está entrando, A y B. Perdónenme que se pasó la diapositiva. Y ahora sí, menos lo que sale. Flujo molar del componente A a la salida. Aquí lo pongo todo en paréntesis porque es la suma de esos. ¿Sí? Flujo molar del componente A a la salida, más el flujo molar del componente B a la salida, más el flujo molar del componente C a la salida, más el flujo molar del componente D a la salida, más la velocidad de reacción por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, tal como ya habíamos dicho, esto da 0, multiplicamos por R da 0, y vamos a tener que los flujos molares de A y B a la entrada van a ser igual a los flujos molares a la salida, ¿sí? Es decir, esto que estaba restando aquí, lo pasé al otro lado del igual, donde ya esta parte, digamos, se anuló esta parte, dio 0. Entonces esto que estaba restando, porque está aquí con este menos, todo, como un todo, lo pasé al otro lado del igual positivo. Y esto significa los flujos molares que entran es igual a los flujos molares que salen. Listo. Ahora, el punto B dice balance molar por componentes para flujos parciales. ¿Sí? Entonces, para el, para el componente A, entonces es lo mismo, es básicamente más de lo mismo.
flujo molar a la entrada de A menos el flujo molar a la salida de A, ojo, menos R. ¿Por qué? ¿Por qué me da menos R? Recuerden que es más R por el coeficiente estequiométrico de A. Y como A era un reactivo, entonces me da ese 1 era negativo. Es decir, en esta parte, donde ustedes van a tener sigma por el coeficiente estequiométrico R, va a ser 1, bueno, va a ser menos 1 por R, ¿sí? Y menos 1 por R da menos R. Y por eso aquí, para A, me da menos R. Recuerden, porque A es un reactivo y dijimos que el sigma, el coeficiente estequiométrico es negativo para los reactivos y positivo para los productos. Lo mismo aquí para el balance para B. Flujo molar de entrada de B menos el flujo molar de salida de B menos R. Como B es un reactivo, entonces es R por sigma. Sigma va a ser menos 1, entonces menos me va a quedar menos R. Fíjense aquí para C o para D. Va a ser lo mismo. Flujo molar de entrada de C. Bueno, flujo molar a la entrada de C menos el flujo molar a la salida de C más R. Aquí la R es positiva porque el coeficiente estequiométrico, que es 1, va a ser positivo. Por eso me queda más R. Y fíjense que, en este caso, si ustedes reemplazan el flujo molar a la entrada de C es 0, porque no está entrando C. ¿Sí? Lo único que está entrando según el diagrama de flujo es A y B. Entonces el flujo molar a la entrada de C es 0 y por eso solo la ecuación me queda establecida menos el flujo molar de salida de C más R igual a 0. ¿Listo? Y va a ser lo mismo aquí para D. ¿Listo? Espero que comprendan eso. Eso es bastante sencillo. Bueno, balance molar por componente para composiciones. Entonces, para composiciones, era ya entonces ahora anteriormente solo estaba teniendo en cuenta los flujos molares de cada uno de los componentes, pero entonces ya teniendo en cuenta las composiciones, fíjense cómo se haría. El flujo molar para el componente A va a ser la fracción molar, recuerden cómo se halla la fracción molar de un componente, en este caso la fracción molar del componente A. La fracción molar del componente A va a ser la cantidad en moles de A sobre las moles totales. ¿Sí? Digamos, en este caso, como está la entrada, sería las moles de A sobre las moles de A más las moles de B. Las moles de A más las moles de B son las moles totales a la entrada. Y eso me da la fracción, el resultado de eso me da la fracción molar del componente A la entrada. Y esto lo multiplico por el flujo total, ¿sí? A la entrada, ¿sí? Menos la fracción molar del componente A la salida. En este caso, a la salida, la fracción molar del componente A va a ser las moles de A la salida sobre las moles totales a la salida. Van a ser las moles de A más las moles de B más las moles de C más las moles de D. Bueno, y eso lo multiplico por el flujo molar total en la salida. Menos R. Ya saben por qué es R, porque A es un reactivo. Y lo mismo para B. ¿Listo? Espero que esto sea un poco claro. O sea, fíjense que estas ecuaciones son diversas formas en las que yo puedo presentar mi balance. Cuando ustedes multiplican esta fracción molar de A por el flujo total en 1, ¿sí? Eso es lo mismo que están diciendo aquí. Sí, aquí. Es el flujo molar de A la entrada. Ese flujo molar de A la entrada es lo mismo que coger el flujo, el flujo molar total a la entrada multiplicado por la fracción molar de A.
¿sí? O sea que básicamente aquí yo lo que les estoy mostrando es diversas maneras de presentar su balance, ¿sí? Dependiendo de los datos que ustedes tengan. ¿Mm? Lo pueden hacer, ya saben, un balance molar por componente, ¿mm? Para flujos totales y un balance molar por componente para las composiciones, ¿sí? Cuando ustedes tengan en cuenta las fracciones, las composiciones de cada uno de los componentes que conforman la corriente. En este caso, la corriente 1 está conformada por la corriente A, por el componente A y por el componente B. ¿Mm? Bueno, sigo. Esto es lo mismo, pero ahora para el componente C, ¿sí? Entonces va a ser la fracción molar del componente C a la entrada por el flujo molar total a la entrada, menos la fracción molar del componente C a la salida por el flujo molar total a la salida, más R, que es la velocidad de reacción, positivo porque C es un producto, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que la fracción molar de C a la entrada es 0 porque no hay C a la entrada, y entonces me queda solo esta parte, que es esto, ¿sí? Menos la fracción molar de C a la salida por el flujo molar total a la salida más R va a ser igual a 0. Y eso mismo lo puedo escribir para D. ¿Listo? Bueno, ahora composiciones de la corriente de salida en función de los flujos parciales. Entonces, las composiciones, recuerden, las composiciones puede ser, estamos como aquí todo el ejercicio lo estamos hablando en términos de fracción molar, pues por eso es que aparece con símbolo X sub A, ¿sí? Si estuviéramos hablando de flujos másicos, el símbolo sería W, tal como lo hicimos en los ejemplos en el segundo video, ¿sí? Tal como lo presenté en el video anterior, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí nosotros podríamos calcular la composición, que eso ya lo mencioné, pero aquí lo estoy presentándole las ecuaciones, la composición o la fracción molar de A la salida, es decir, en la corriente 2, va a ser igual a las moles de A la salida, que es básicamente el flujo molar de A la salida, sobre el flujo molar total, que el flujo molar total va a ser la suma de las moles de A más las moles de B más las moles de C más las moles de D. ¿Sí? Esto porque es a la salida. ¿Mm? Recuerden que estamos analizando las composiciones de corriente de salida. ¿Listo? Lo mismo para B. ¿Sí? La fracción molar de B a la salida va a ser igual a al flujo molar de B a la salida sobre el flujo molar total. ¿Mm? Y aquí el flujo molar de C a la salida va a ser igual al flujo molar, la fracción molar de C a la salida va a ser igual al flujo molar de C a la salida sobre el flujo molar total. Y para D, lo mismo, flujo molar de D a la salida sobre el flujo molar total. ¿Listo? Bueno, fíjense algo que no les mencioné, que bueno, que se cumple. Si, usted, si, si ustedes sumaran cada una de estas fracciones molares, la de A, la de B, la de C y la de D, ¿cuánto creen que les debería dar? Eso les debería dar 1, ¿sí? Son fracciones molares. Lo mismo si fueran fracciones básicas, también les debería dar 1, porque es cada uno de los componentes que conforman la corriente de salida, ¿sí? Entonces el total es el 100%. Si se expresa como fracción molar, el total sería 1. Por tanto, digamos, esta última, yo podría calcularla simplemente como 1 menos la fracción de A menos la fracción de B menos la fracción molar de C. Y eso va a dar la fracción molar de D. ¿Sí? Entonces son diversas maneras que ustedes pueden usar para calcular estas composiciones. Y bueno,
Finalmente la ecuación de conversión, asumiendo que A es el reactivo límite, va a ser, la conversión de A va a ser igual, o sea, es el grado en que reaccionó A, recuerden, esta conversión de A va a ser como el grado en que reacciona A, va a ser igual a el menos el coeficiente estequiométrico de A sobre el flujo molar de A la entrada, ¿sí? O eso es bueno, si lo reemplazamos sabemos que eh, sigma es negativo, o sea, menos 1, y menos 1 por menos me da positivo, o sea, menos por menos da más, o sea que R aquí da positiva, y entonces R sobre el flujo molar de A la entrada. Y este flujo molar de A a la entrada se le puede reemplazar como la fracción molar de A la entrada por el flujo molar total. Y bueno, entonces esta fracción, la velocidad de reacción sobre esto de abajo, me permite calcular el grado de conversión de ese reactivo A, asumiendo que A es el reactivo límite. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Espero que este video les sea de utilidad. Hasta aquí va a llegar la serie de videos que he elaborado para que puedan comprender un poco mejor el tema de balance de materia, cuando hay reacción química y cuando no hay reacción química. ¿Listo? Entonces les deseo muchos éxitos en la actividad de la etapa 3 que se encuentra en curso.